Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Les bendecimos y les amamos. Así es que hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que siempre decimos: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Mire qué lindo esto. La palabra de Dios, cuando recibimos una palabra de Dios, es la palabra que enseña, instruye, exhorta. Cuando nos exhorta, muchas veces cuando nosotros decimos que una palabra es buena, que una palabra, que hubo unción, que una palabra es de bendición, es una palabra que exhorta, que penetra en mi corazón, que penetra hasta mi alma, que penetra lo más profundo y que me hace ver en qué estoy fallando, en qué condiciones me encuentro. Y eso tenemos que tener en cuenta. Una palabra de verdad, una palabra venida de Dios, lógicamente viene acompañada de amor, pero una palabra que nos traspasa, se nos es enterrada y que somos confrontados, es porque el Espíritu de Dios nos está hablando, es porque el Espíritu de Dios quiere manifestarse. Esa es una palabra de Dios, porque muchas veces creemos que una palabra de Dios solo es cuando trae un avivamiento, cuando trae una emoción, cuando trae algo que nos quiere despertar, y eso es bueno también, pero quiero ir más allá. Hoy quiero hablar sinceramente de lo que es la palabra de Dios cuando nos lleva y nos exhorta, porque el amor se goza en la verdad, y eso es lo que hoy vamos a hablar. El amor se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. Dice 1 Corintios capítulo 13 verso 6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es la sustancia divina, la verdad es el hombre nuevo en nuestro corazón, la verdad es ese corazón nuevo que está creciendo cada día y que está desplazando al corazón viejo para que se tome el control total el hombre nuevo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta lo que la palabra de Dios dice. Debemos recordar y tener en cuenta que la fe es dada por don, pero también la fe tiene que crecer en nosotros, y la fe crece en nosotros mediante las experiencias de la vida que vayamos experimentando. No las experiencias de la vida, sino aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, haciendo la verdad nuestra, aplicándola a nuestra vida. Por lo tanto, el amor se goza de la verdad. Y hemos visto en este desarrollo de la fe del hombre nuevo, de Jesucristo, de la sustancia divina que está en nosotros, de ese hombre nuevo, del Cristo que se está desarrollando en nosotros. Podemos entender que el amor, la fe, el hombre nuevo, enfrenta la espada, enfrenta la palabra, no teme, escarba la tierra, es un giborín, no se intimida, porque va desarrollando, porque no es usted, no soy yo, sino es Cristo dentro de nosotros. Por eso es que Pablo era claro y decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que está en mí. Y la fe del Hijo de Dios es la sustancia divina, el hombre nuevo, el corazón nuevo, aquello que está desplazando toda contaminación, toda tiniebla, toda amargura que está en el hombre viejo. Y entonces, cuando nosotros podamos entender que el hombre nuevo, Jesucristo en nosotros, es el que pelea por nosotros, nos daremos cuenta que vamos avanzando y que no vamos a tener temor a nada. ¿Por qué? Porque Job capítulo 39 verso 23 dice: contra él suena la aljaba, el hierro la lanza y de la jabalina. Así dice Job. El caballo de la fe
suena contra él la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Hay un sonido, hay un sonido. Cuando Dios le está hablando y le está explicando a Job y le está diciendo que el caballo de la fe, que el hombre nuevo, tiene todas esas virtudes, nos está diciendo en este preciso momento, lo que vamos a hablar es que el caballo de la fe, el hombre nuevo que está en usted y que está en mí y que estamos desarrollándolo, no vamos a tener temor cuando suene la aljaba en contra de nosotros. Y esta palabra aljaba me recuerda un día así como hoy, 19 de julio, allá en mi bella ciudad de Gracias. Cuántas aljabas andaban, nos poníamos como cuando nos vestíamos de indio. Hoy lastimosamente por las condiciones pues no se está haciendo ese acto, pero esa era una aljaba, y entonces cuando uno corría había un sonido por las flechas que llevábamos en la aljaba. La aljaba es el lugar donde se depositan las flechas, ¿verdad? En el ámbito natural, y la gente de Occidente va a entender esto. ¿A qué se refiere una aljaba? Pero hoy quiero hablarlo en el ámbito espiritual, en lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Contra él suena la aljaba, el hierro, la lanza y de la jabalina. Pero hoy solo vamos a ver, contra él suena la aljaba. Contra él suena la aljaba, y recuerde que en el verso, en estos 7 versos, 6-7 versos que habla Job del desarrollo de la fe, habla de 16 características del desarrollo de la fe. Y Primera de Corintios capítulo 13, del 13 en adelante, habla de las 16 características del amor de Jesucristo. Entonces, cada característica de la fe va acompañada de una característica del amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es amor, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, tiene que ir acompañada para ir desarrollando lo que es el desarrollo del hombre nuevo o el corazón nuevo dentro de nosotros. Amén. Entonces, dice, el amor no se goza, el amor se goza de la verdad. Cuando nosotros nos enojamos, nos enfadamos y tenemos malos momentos y malos ratos, aunque las cosas sean correctas, pero a nosotros no nos satisface, simple y sencillamente porque lo estamos viendo desde la perspectiva del hombre viejo y no del hombre nuevo. Porque si algo está sucediendo en nuestra vida, dice la palabra del Señor, todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Entonces, cuando estamos en ese crecimiento, en ese desarrollo de la fe, en alcanzar una madurez espiritual, en crecer en la fe, crecer en la fe es crecer en el hombre nuevo. Entonces, puedo darme cuenta que voy a tener un equilibrio en mi corazón. Habrán dos partes, dos leyes que gobiernan mi corazón. Y Pablo lo dice en Romanos. Dice que está la ley de la carne y la ley del espíritu. Y hay una pleito, hay una contienda ahí. Y entonces el hombre nuevo se va a gozar de la verdad. Y el hombre viejo se va a causar enfado, angustia, desesperación, murmuración, queja, lamento, llanto. ¿Por qué? Porque lo está viendo desde otra perspectiva. Pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad nos lleva al amor completo, al amor de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la palabra aljaba? La palabra aljaba es la palabra en hebreo la palabra H825, que significa ashaf, pero en su original es ashipú. Entonces, cuando dice el caballo de la fe, el hombre nuevo no teme al sonido de la aljaba. La aljaba es ashaf, que significa conjugador, que significa mago, que significa astrólogo, que significa practicar encantamiento. Y practicar encantamiento significa el siseo de la serpiente. El siseo de la serpiente. Entonces, Satanás en nuestra vida va a venir a querer encantarnos, va a venir a querer seducirnos, va a querer venir a traernos
y a mostrarnos una irrealidad, o tal vez una realidad que no es verdad. Qué tremendo esto. Una realidad que no es verdad. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un completo poder también que pueda seducirnos, que puede llevarnos y provocar un encantamiento en nosotros. Entonces, ¿qué es la aljaba? El hombre nuevo, cuando se enfrenta a la aljaba, es que se enfrenta al siseo de la serpiente. Se encuentra al encantamiento que en el mundo actual vivimos. Nos enfrentamos al encantamiento que las riquezas de este mundo quieren satisfacer nuestra carne. Nos lleva a ese encantamiento sabiendo que va en contra de los principios y mandatos o estatutos que Dios establece en su palabra. Mire qué tremendo. Entonces, repito, aljaba es el siseo de la serpiente, que el siseo de la serpiente practica encantamiento, y también es un mago, también es un conjurador, también es un astrólogo. Entonces podemos decir que el caballo de la fe, el hombre nuevo, el Cristo en nosotros, que está dentro de nosotros, cuando se enfrenta a estos encantamientos, cuando se encuentra este siseo de la serpiente, cuando se encuentra en este mundo de oportunidades que Satanás nos presenta, el caballo de la fe sabe discernir, el hombre nuevo sabe discernir que esto me va a llevar a una pérdida en mi crecimiento espiritual o alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque debemos tener claro y entender que, como dice en Levíticos, que no queremos, Dios dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinaréis. Entonces la palabra encantamiento es mago, es astrología, es encantamiento, y debemos tener claro que en el momento, en el mundo moderno, el encantamiento puede referirse a la sensación de sentirse, escuche bien esto, a la sensación de sentirse atraído por algo interesante, por algo bonito, o algo emocionante, algo que va a satisfacer, algo que va a llenar mis expectativas, y que en mi ser interior voy a darme cuenta que me va a sacar de toda condición, que me va a sacar de toda situación en la cual he estado siendo oprimido. Mas sin embargo, estamos cayendo en una trampa de Satanás, porque viene un siseo, viene un encantamiento. Entonces, la Biblia, el encantamiento usualmente se refiere a la práctica de artes mágicas. El encantamiento como parte de la brujería, y lógicamente eso es prohibido por Dios. Entonces debemos tener en cuenta y tener claro que el encantamiento produce una brujería, me hipnotiza, me saca de mi verdad, para llevarme al juego, para llevarme al mundo de un encantamiento irreal, de un encantamiento que tiene caducidad. Mientras que el amor verdadero, cuando nos gozamos del amor verdadero, no tiene caducidad, porque ese amor verdadero nos va a llevar a una eternidad con Cristo, nos va a llevar a permanecer en Él siempre. Entonces, la vocación de un astrólogo, de un mago, se utilizaba mucho en Babilonia. Y por eso es que a esto se le llama los achipú. Y los achipú se conocía desde muy temprano en la antigua sociedad babilónica. ¿Por qué? Porque los reyes en aquel entonces pedían y llamaban a los magos y a los astrólogos para poder escuchar cosas que le agradaban a él, cosas que él quería escuchar. Y entonces ahí viene una manipulación. ¿Por qué? Porque viene la adivinación, viene la brujería, y eso viene de Satanás, no viene de Dios. Ojo, ¿cuántas veces hemos sido encantados? ¿Cuántas veces hemos sido atraídos por cosas que nos llevan a la perdición? ¿Qué significa encantamiento? ¿Qué produce ese encantamiento? ¿Qué produce ese siseo de la serpiente? Ese siseo de la serpiente, recuerde algo muy importante. Cuando Luzbel estaba allá
vestido de un ángel de luz y fue seducido por madre maldad, y fue desplazado porque hicieron un contrato. Entonces, cuando él descendió al cielo, toma una figura o un nombre que se llama Lucifer. Y a Lucifer se le fueron entregadas 4 cabezas para que pudiera gobernar. Y esas 4 cabezas que la Biblia establece o que la Biblia dice está con una cabeza de diablo, una cabeza de Satanás, una cabeza de serpiente y una cabeza de dragón. Por eso los que leen Biblia pueden ver que muchas veces se refiere a la serpiente, se refiere al dragón. Cuando se refiere a Satanás, se refiere o al diablo, o al enemigo, al archienemigo. La Biblia lo menciona con las 4 cabezas que cada una tiene un significado. Y una es Satanás, otra es diablo, otra es serpiente y otra es dragón. Entonces, la serpiente, la cabeza de serpiente, tiene en sí ese poder de encantamiento, ese siseo que nos adormece, ese siseo que nos hipnotiza, ese siseo que nos pierde y nos presenta un mundo de oportunidades alejado de la verdad. Entonces, mire qué lindo esto. Esta serpiente sisea, susurra, hace un hechizo, pronostica, adivina y provoca un encantamiento, un presagio, que nos va a guiar. Y Lucifer toma esa forma para susurrar a nuestros oídos pronósticos y presagios falsos contra la soberanía de Dios y contra la verdad que hemos recibido. Entonces, para resumir, ¿qué es la aljaba? La aljaba es aquello que va en contra de la verdad de Dios, que va en contra de la palabra de Dios. La aljaba, el sonido de la aljaba es un encantamiento que va en contra de lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha establecido, que lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Esto es tremendo. ¿Qué fue lo que permaneció o qué fue lo que permitió que Adán y Eva, estando en el deleite, estando en el gozo, fueran sacados de ese lugar hermoso, fueran sacados de ese paraíso, fueran sacados de esa situación hermosa en la cual platicaban con Dios día a día? Dice la palabra que el Padre descendía, que Dios descendía y platicaban en el huerto del Edén. Pero, ¿por qué? Porque ahí había un corazón puro, había un hombre nuevo, la voluntad del hombre estaba sometida a la voluntad del Padre. Cuando Satanás se da cuenta de eso, Satanás entra mediante la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente va y empieza a seducir, a provocar siseo a la mujer. Y empieza a hablarle al oído la serpiente. Óigame, la mujer, la varona, estaba en el huerto del Edén, y estando en el huerto del Edén tenía todo, estaba completamente feliz. Pero lo que quiere Satanás es sacarnos de esa verdad para llevarnos a una condición de tristeza, a una condición de sufrimiento, a una condición que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si eso lo puede ver en Génesis 3:1, cuando la serpiente habla a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho, y se lo parafraseo de esta forma. La mujer le dice que si comieren del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios les había dicho que verdaderamente iban a morir. Y Satanás o Lucifer, en la cabeza de la serpiente, va y le dice, come, no vas a morir. Óigame, Dios les había dicho en Génesis 2 que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, iban a morir. Y la serpiente en Génesis 3:1 dice, come de ese árbol, porque lo que va a hacer es que te va a abrir los ojos, te va a ver una nueva realidad y vas a ser semejante a él. Y la serpiente logra encantar y saca de una verdad que estaba la mujer, que estaba el hombre, y lo lleva a una condición o a una realidad que era en contra de Dios. Entonces el encantamiento, el siseo de la serpiente, lo que te hace es lucha contra la verdad de Dios.
Por eso es que el hombre nuevo, el corazón nuevo, el Cristo, la sustancia divina que está en nosotros, cuando suena la aljaba, Él se goza de la verdad, porque Él es la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer venir a imponer, va a querer venir a dominar y a quitarme del propósito que Dios ha dicho para mi vida. Él viene con ese encantamiento, con hechizos de muerte a nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sido encantados? ¿Cuántos hemos sido seducidos? ¿Cuántos hemos roto la ley moral de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos roto los principios de Dios? ¿Cuántas veces hemos roto la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos hecho discípulos de Satanás? ¿Por qué? Porque fuimos seducidos o encantados por la serpiente. Ese siseo, ese mago, ese astrólogo, ese caldeo, eso provoca algo en mi vida que me atrae. Y dice la palabra de Dios que la mujer miró que era bueno comer del árbol. La había encantado, la había seducido, la había llevado a esa condición de hipnotizar, por así decirle, y había causado como una especie de brujería en su vida, en su corazón, que no le bastó con comer ella, sino que le entregó a su esposo. Y el esposo, sabiendo los principios y mandatos, también comió. Entonces, el encantamiento que Dios te puede presentar te lleva a una perdición, a salirnos del deleite, a salirnos del gozo, a salirnos de la presencia de Dios. Por lo tanto, el amor se goza de la verdad, se goza de la verdad. Jesucristo mismo dijo que Él era el pan de vida, que Él era la verdad. Entonces, comer de la naturaleza de Cristo nos da vida, nos da una experiencia. Comer de Cristo Jesús es apropiarnos de su naturaleza. Pero la serpiente, el sonido de la aljaba, va a querer venir a encantarme para sacarme de esa condición, sacarme de esa situación. Y mire qué tremendo. Esta cabeza de encantamiento la pudimos ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y la vara que Moisés llevaba se convierte en culebra. Pero también Faraón manda a llamar a los astrólogos, manda a llamar a los magos, manda a llamar a aquellos sabios en su entonces, y lo lleva y también convierte en una vara en culebra. Mire qué poder tremendo. ¿Por qué? Porque quería encantar a través de brujería. Satanás se va a mover con el poder bajo la autorización de Dios, bajo lo que Dios le permite. Pero el hombre nuevo que está en nosotros tiene que tener el discernimiento para poder siempre andar en la verdad, porque el amor se goza de la verdad. El hombre nuevo se goza de la verdad. Hoy tenemos que gozarnos de la verdad. No tenemos que dejar encantarnos por nada. No tenemos que permitir esas condiciones en nuestra vida, porque eso nos va a llevar a una perdición. Entonces, el sonido de la aljaba va a querer sacarnos del propósito y de la voluntad, el propósito de Dios, para que no hagamos su voluntad y hagamos nuestra voluntad, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Entonces, podemos hoy ver que Satanás verdaderamente es tan astuto que siempre va a querer sacarnos de una verdad y llevarnos a una realidad que nos va a traer dolor, que nos va a traer angustia, que nos va a traer desesperación. ¿Qué provoca este siseo? Va en contra de la palabra de Dios. Ejemplo, Dios te ha dicho que te va a bendecir, Dios te ha dicho que te va a sanar, Dios te ha dicho que va a restaurar tu familia, Dios te ha dicho que te va a honrar. Dios dice en la palabra: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será su entrar, bendito será su salir, bendito serán los pies, la tierra que pisen tus pies, bendito serás. Hay una palabra de Dios para tu vida. Pero viene la serpiente y, como está en contra de esa palabra, empieza a meterte siseo, encantamiento, y te dice: ¿dónde está tu Dios? Te prometió sanarte y mira cómo estás. Te prometió prosperarte y mira cómo estás.
te prometió restaurar tu familia y mira cómo estás. Y entonces ahí viene una lucha interna entre el encantamiento de la serpiente y la verdad de Dios. Es como cuando usted ha visto esas películas en el cual está una persona y por un oído está Satanás y por otro oído está un ángel bonito. Y entonces ahí está Satanás con la mentira, está en contra de la verdad. No lo vas a lograr, no lo vas a hacer, eres un fracasado, eres un arruinado, eres alguien inoperante, eres un desperdicio para la sociedad. Pero la verdad te está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres un bendecido, tú eres un ungido, yo estoy en ti, tú no peleas en tus fuerzas, vas a pelear en las mías. Y entonces está esa lucha, pero aquí viene la oportunidad de nuestra vida. ¿Por quién nos dejamos guiar? ¿A quién escuchamos? ¿A quién escogemos? ¿Al siseo de la serpiente o a la voz de Dios que dice: tú eres mi amada, tú eres mi hijo, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a restaurar, la gloria postrera será mayor que la primera? No es nada comparado lo que estás viviendo con lo que Dios va a darte. Y entonces Dios viene y empieza a hablarte. ¿Y quién te está hablando? El corazón nuevo, cuando ya aceptamos a Cristo que está dentro de ti y te está diciendo: ojo a Pedrito, ojo Pedro, ojo Alex, no te dejes encantar, no te dejes seducir, no te dejes seducir, porque yo soy la verdad y la verdad te lleva a todo, en todo el camino, a la plenitud de una estatura del varón perfecto. Y mire qué tremendo esto. Nosotros muchas veces pedimos consejo o principios a personas incorrectas en nuestra vida. Y entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 1, verso 20. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 20, dice así, para que vayamos entendiendo. El libro de Daniel, capítulo 1, verso 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ok, esta es la historia de Daniel. Cuando vienen ellos, junto con sus 4 amigos, junto con sus amigos, eran 4 ellos con sus amigos, y vienen y deciden no contaminarse con la comida del rey. Mire, cualquier persona que el rey lo llame a su palacio, se siente encantado, se siente favorecido, se siente y dice: wow, el rey me mandó a llamar, voy a entrar al palacio del rey. Y cuando llegan al palacio del rey, porque el rey había dicho que reclutara jóvenes sanos, jóvenes de buena apariencia, jóvenes inteligentes, y entonces cuando Daniel con sus amigos llega, viene el siseo de la serpiente y les pone un banquete, les pone manjar y les dice: mire, ustedes van a estar en una suite, ustedes van a estar en un lugar especial, ustedes van a gozarse, ustedes están en el palacio del rey. Y viene el siseo de la serpiente, van a comer el mejor banquete. Pero viene Daniel con sus amigos, que conocían la verdad, que tenían el amor de Cristo dentro de ellos. Dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey. No vamos a entrar en el encantamiento. No vamos a entrar en el siseo de la serpiente. Por lo tanto, danos de comer legumbres por 10 días. No entraron en el encantamiento. No entraron en la oportunidad que el rey les daba. Y entonces cuando ellos vienen y se presentan delante del rey y le llevan el reporte al rey, Daniel 1:20 le dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Los halló 10 veces mejores que todos esos hechiceros, que todos esos magos, que todos esos astrólogos que habían en el reino. Cuando la verdad de Dios está en ti y tú decides caminar en el gozo de la verdad, la serpiente va a querer sisear a tu vida, va a querer provocar encantamiento. Pero ¿sabes algo? Tenemos que entender que tengo que caminar con un paso derecho,
llevado a la plenitud de la estatura del varón perfecto, al desarrollo del hombre nuevo en mí, a crecer Cristo en mí. ¿Cuántos hubieran caído en la trampa cuando fueron llamados al palacio y comer de las mejores comidas que solo se las comían en el palacio del rey? ¿Cuántas veces hemos sido seducidos a eso? ¿Cuántas veces hemos caído en ese encantamiento? Y por provocar y por caer en ese encantamiento, ¿cuántas veces hemos dañado a nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos dañado a la sociedad? ¿Cuántas veces hemos dañado a muchas personas? ¿Por qué? Porque caímos en un encantamiento. Porque caímos en un siseo de la serpiente. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y como ellos permanecieron en la verdad, se gozaban en la verdad, pusieron sus cuerpos en sacrificio, solo comieron legumbres y agua, no comieron comida contaminada del rey, no les importó estar en el palacio del rey. Ellos decidieron gozarse en la verdad y decir: todo lo que hacemos es para Dios. Él es nuestro Dios porque Él es nuestra verdad. Él es nuestra luz. Satanás te va a querer encantar, iglesia. Satanás te va a querer llevar a la perdición. Encantamiento, con mentiras, con engaños, con falsedad, con apariencias. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Los placeres, la comodidad. Dios me ha hablado tanto estos días. Y a lo largo de todo este tiempo, para hacer llegar la verdad a mi corazón. Entonces, dice que cuando leemos esta escritura de Daniel 1:20, podemos entender que Babilonia era un pueblo que había muchos brujos, que consultaban astrólogos. Y estas personas, astrólogos, estos achipú, tenían un pacto demoníaco con Lucifer. Tenían un pacto diabólico con la cabeza de la serpiente para encantar y tirar conjuro. Eso es lo que hace Satanás. La gente creía tener una respuesta para solucionar a sus problemas, pero lo que pasaba era que entraba en un encantamiento, entraba en una mentira. Y Daniel 2:2 dice: hizo llamar, ¿quién era? El rey Nabucodonosor. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Óigame esto, óigame esto. Satanás tenía tan encantado a Babilonia. Babilonia, ¿qué es? ¿De dónde viene? Babilonia viene de Babel. Y Babel, ¿qué significa? Confusión. Entonces, cuando Satanás tiene sometido a todo un pueblo en una confusión, no va a permitir que sus discípulos llamen a la verdad, llamen a los hijos de Dios, sino que llamen a los hechiceros, a los magos, a los astrólogos. ¿Para qué? Para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Para que les digan lo que les satisface escuchar. ¿Por qué no llamaron a Daniel? ¿Por qué no llamaron a Sadrach? ¿Por qué no llamaron a sus otros amigos? ¿Por qué? Porque en ellos había una verdad. Y la verdad, cuando se nos es hablada, muchas veces duele. Cuando la verdad se nos es dicha en amor, muchas veces duele y salimos confrontados. El encantamiento te trae una confusión, te trae una duda. Y el rey mandó a llamar a estos magos, pero ¿quién eran los que resolvían? ¿Quién al final le reveló los sueños? Daniel. Aquel hombre que andaba en la verdad, aquel hombre que andaba en la perfecta verdad, que se gozaba de la verdad. Y que no entró en el sonido de la aljaba, no entró en el sonido del siseo de la serpiente, del encantamiento. ¿Por qué? Porque él sabía andar
y sabía quién era Dios, sabía quién era Cristo, sabía quién era Jehová. Hoy en día actuamos muchas veces como Nabucodonosor actuaba. Cuando nosotros lo que queremos escuchar es cosas agradables. ¿Cuántas personas han visitado brujos? ¿Cuántas personas han visitado hechiceros? ¿Cuántas personas se han permitido que le leen las cartas, que le lean la mano? ¿Para qué? Para escuchar lo que la carne quiere escuchar, porque están en un encantamiento y en un mundo de confusión, en un mundo babilónico y en un mundo de Babel que trae confusión. Hay veces que hoy en día nos encantan, pero ese encantamiento no trae una transformación a nuestro ser interior, a nuestros principios, a nuestra integridad, a nuestra verdad. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todo ese encantamiento. Satanás, a través del siseo de la serpiente, nos tiene confundidos. Entonces, la verdadera palabra de Dios confronta, exhorta y nos mete la espada por dentro. ¿Cuántas veces hoy hemos visitado profetas para que nos digan qué dice el Señor? Y cuando hay un profeta, y cuando un profeta llega a una iglesia, corremos a poner la cabeza. Pero no corremos a poner la cabeza para que nos dé una palabra de exhortación, para que nos dé una palabra de vida, de transformación, sino para saber qué es lo que me va a pasar en el futuro, para saber qué riquezas puedo tener. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo babilónico, en un mundo de confusión, cuando la palabra de Dios dice que antes que nosotros naciéramos éramos profetas. Nos dio por profeta a las naciones, porque el profeta dimensiona, mira lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero como estamos metidos en un mundo babilónico, en un mundo de confusión, en un encantamiento que Satanás trae a nuestra vida, vamos y buscamos lo que queremos escuchar. Y esto lo miramos claro. Cuando una persona se está divorciando, una mujer se está divorciando, ¿a quién acude a pedir consejo? A una que ya se divorció. Y la que ya se divorció, ¿qué le dice? Empieza a encantarle su mente y le dice, ay, mira, estás sola, no tienes a quien darle cuentas, haz tu vida, eres un libro abierto, así es que vas a gozar de los placeres, quítate esa esclavitud. ¿Por qué? Porque ella está también fracasada. Es como cuando alguien que no puede dejar de beber, y me encanta esto. ¿Cómo le dice un bolo a otro bolo? Esto está difícil, déjalo, ¿verdad, hermano? Sí, difícil, no se puede. Y asumimos que ya es una enfermedad con la cual acomodamos eso. ¿Por qué? Porque hay un encantamiento en nuestra vida, hay una realidad que estamos viviendo, pero siempre hemos dicho que la verdad está por sobre la realidad. Entonces hay que salir de esa realidad de encantamiento que en mi corazón está. Hay que salir de ese encantamiento que me encuentro sometido para ir a una verdad de Cristo, a una verdad, a una sustancia divina, a una palabra viva, a una palabra que me va a penetrar y que me va a sacar quién verdaderamente soy delante de Dios. Encantamiento. Hoy en día estos países están llenos de magos, de astrólogos, de brujos, de hechiceros. Y vámonos cercano a países. Magos, astrólogos, encantadores y caldeos eran los que llamaba el rey. El amor de Jesucristo se goza en la verdad, no en un encantamiento. No en un encantamiento. Hoy, amados, hoy vamos a iglesias y mire qué lindo esto. Hoy vamos donde el objetivo principal es que seamos prosperados, es que tengamos paz, pero no somos confrontados. No somos confrontados a mi ser interior.
no es confrontada mi alma, no es confrontado mi espíritu. ¿Por qué? Porque hay un encantamiento. La palabra de Dios se goza de la verdad. Y esa palabra es una espada que penetra, que duele y que voy a salir confrontado. Por eso es que cuando yo salgo de escuchar una palabra, cuando yo salgo de leer la Biblia, cuando yo salgo de hacer los estudios que Dios me ha permitido hacer, cuando yo estoy ahí, lo que salgo es confrontado y digo: Señor, qué mal estoy. Señor, ¿cuánto tengo que morir? Señor, ¿a cuántas cosas tengo que entregar? ¿Cuántas cosas todavía me atan? ¿Cuánto encantamiento hay en mi vida? Tengo que renunciar y salgo confrontado, pero no con mi esposa, no con mis hijos. Salgo confrontado conmigo mismo, porque la bendición de Dios está en mí. Solo tengo que saber que tengo que andar en verdad. No tengo que permitir que una aljaba, que Satanás venga a encantarme. ¿Cuántos hoy en día nos permitimos ser encantados por las riquezas del mundo? Quiero decirte algo. Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, y aún estamos a tiempo. No importa qué condiciones estás, hoy puedes salir adelante. Hoy podemos salir adelante. Hoy podemos salir adelante. Y mire qué tremendo. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino y nació en la tierra, ¿quiénes lo visitaron? ¿Quiénes fueron los primeros que lo visitaron? Dice que lo visitaron unos magos. Unos magos. La tradición nos ha metido que son unos reyes, pero reyes no eran. La palabra de Dios no dice reyes. La palabra de Dios dice que eran magos, que eran hechiceros, que eran astrólogos. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó en toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Estos reyes habían escuchado la profecía que había dado el profeta Balaam, que nacería un hijo descendiente de Jacob. Estos sabían. ¿Es por qué? Porque escuchaban. Y estos estudiaban las estrellas, eran astrólogos. Y cuando llegan a presentarse delante de Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Si eran magos, si eran hechiceros, ¿cómo podrían estar? ¿Cómo podrían adorarlo? Tal es así que cuando los reyes llegaron, ¿a dónde llegaron los reyes primero? Llegaron y se presentaron ante Herodes. Yo no voy a ir a donde el diablo a decirle: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? Dame la dirección. Si verdaderamente anduvieron en amor, en la verdad, en Cristo, no tenían que ir donde Herodes. Pero ellos fueron y se presentaron delante de Herodes. Se presentaron y fueron ahí. Y ahí fue donde Herodes empieza, se enfada y le dice: vayan y díganme dónde está, para ir a adorarlo también. Magos. Y esto con el amor que tengo a muchas personas. ¿Cuántas veces hemos metido hechiceros, brujos, magos, astrólogos a nuestra casa? Y esto es bueno predicarlo ahí por diciembre, ¿verdad? Cuando hacemos un nacimiento, y lo primero que hacemos es el nacimiento y ponemos los magos.
los hechiceros, aquellos que traen encantamiento. La palabra de Dios no dice que eran reyes, dice que eran magos, astrólogos. Pero ahí fue la primera transformación que hace Jesús. Cuando llegan esos magos a la casa y llevan oro, incienso, mirra, ellos, ¿cuál era la orden de Satanás? ¿Cuál era la orden de Herodes? Era que regresaran y le dijeran dónde estaba el Hijo de Dios. Pero ellos llegaron, y cuando llegaron fueron transformados. Tal es el caso que la Biblia dice, en el verso 10 creo que dice, entonces los magos, regresaron no por el camino donde habían llegado, sino que se fueron por otro camino, por el camino de la verdad, por el camino del amor, y no por el camino del encantamiento. Dios, y viene qué tremendo, que hasta Día de Reyes Magos hay. O sea, estamos tan babilónicos, tan embabiloniados, tan confundidos. La sociedad está tan encantada con las cosas que presenta el mundo, porque nos cuesta ver la verdad de Dios. Nos cuesta ver los principios, los estatutos, los mandatos de Dios. Dios quiere sinceramente que seamos transformados y que seamos cambiados, y que no le tengamos temor al sonido de la lava, que no tengamos temor a ese sonido. En Hechos capítulo 13 verso 6, Hechos 13 verso 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Voy a ver si lo pongo aquí en pantalla para que ustedes lo miren. Hechos capítulo 13 verso 6 en adelante. El libro de Hechos capítulo 13 del 6 en adelante. Y lo voy a poner ahí con la palabra Strong, el número Strong, para que usted mire. La misma palabra magos que está en Mateo es la misma palabra magos que está acá. Y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Y mire, la palabra mago, y puede verla usted en su Strong, en su diccionario, es la misma palabra magos que fueron a visitar a Jesús. Es la misma palabra, la misma G3097 en griego. Y dice: y el falso profeta judío llamado Bar Jesús. O sea, ahí está tan claro, y dice falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y entonces viene y dice: el cual estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire este tipo. Este tipo quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar la verdad, pero también escuchaba los encantamientos. Quería escuchar a un mago, quería escuchar a un astrólogo, quería escuchar las cosas del encantamiento del mundo. Y entonces el verso 8 es clave y dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues aquí se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul. Es que esto es lo lindo. ¿Qué es lo que hace un mago? ¿Qué es lo que hace un encantamiento? ¿Qué es lo que hace un astrólogo? ¿Qué es lo que hace el ciseo de la serpiente? Apartarnos de la fe de Jesucristo, apartarnos de la palabra de Dios, apartarnos de la verdad de Dios. Eso es lo que hace el ciseo, el encantamiento. Nos saca de una verdad para llevarnos a una realidad sumisa, manipulada por Satanás. Y entonces dice: pero le resistía Elimas, el mago. O sea, resistía la fe, resistía al hombre nuevo, resistía a Cristo que estaba en Pablo y que estaba ¿cómo se llama? En Bernabé. Perdón, que estaba en Pablo. Sí, en Bernabé, llamando a Bernabé y a Saulo, llamó a los dos. Y entonces el verso 8 dice: pero resistía Elimas, el mago,
Así se traduce el nombre, procurando apartar la fe del procónsul. O sea, cuando nos encontramos en medio, que tenemos el encantamiento acá y tenemos la voz de Dios por el otro lado, el encantamiento te hace apartar la fe, te quiere aplastar la verdad, quiere alejarla. Pero la fe, mire cómo reacciona, la fe del Hijo de Dios, la fe del hombre nuevo que está en ti, que estaba en Bernabé, que estaba en Saulo. Mira lo que dice, y dice, verso 9, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, esto es hermoso, verso 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando viene el encantamiento, cuando viene la seducción, cuando vienen los deseos de los placeres que el mundo te propone, viene el hombre nuevo que está dentro de ti, el Jesucristo, el Cristo que está en ti, el que está creciendo, sale e irrumpe todo encantamiento. Viene e irrumpe y le dice: no vas a permitir seducirme, porque dentro de mí está el Cristo. Entonces la fe de Jesucristo es el que sale a pelear. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro. Venía la aljaba contra el procónsul, el sonido de la aljaba, el encantamiento, pero adentro, pero estaba Pablo en ese momento, y estaba Saulo. Le dice: hijo del diablo, tú no eres. Siempre distorsionas. ¿Hasta cuándo distorsionarás los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo te burlarás de la justicia? Bueno, querer burlarse de la justicia. Enemigo de toda justicia. Ahora pues, verso 11, he aquí, la mano del Señor está contra ti. La mano del Señor está contra todo encantamiento, contra todo hechicero, contra todo brujo, contra todo encantamiento, contra todo aquello que Satanás quiere venir a meternos. La mano del Señor está contra ti. Y le dice: y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. El mago, el que se creía tener poder, el que se creía tener encantamiento, cuando llega el Espíritu de Dios, cuando actúa la fe de Dios, entonces aquí se enfrenta la realidad y la verdad, y podemos darnos cuenta que la verdad está por sobre la realidad. La fe de Jesucristo, el hombre nuevo, la palabra de Dios, la sustancia divina en mi corazón, es el que va a pelear con todos esos encantamientos. Y el verso 12 dice: entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Viendo lo que había visto, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor, doctrina es una copia, es un doble de Cristo. Nosotros cuando decimos la doctrina del Señor es porque quiero hacer un reflejo, una copia de Cristo. Y cuando tenemos una copia de Cristo, entonces impactaremos nuestra ciudad, impactaremos nuestra familia, impactaremos en nuestro trabajo, impactaremos en nuestra comunidad, porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios, la fe de Jesucristo, el hombre nuevo que está en mí. Y hemos quitado todo encantamiento, toda duda, todo Babilonia, toda confusión. Y aquí es donde viene lo lindo. ¿Por qué debe suceder esto? ¿Por qué sucede? Porque Satanás se robó todo esto. Apocalipsis dice, y el jinete sale con arco y flechas. ¿Por qué? Porque trae los dardos para meternos, las flechas para llevarnos de todo veneno. Y eso lo puede ver en Apocalipsis. Apocalipsis dice: sale montado en su caballo, y llevaba con él no espada, sino que arco. Pero aquí es donde viene lo lindo. Regáleme 10 minutos, 15 minutos para terminar. Entonces, la fe de Jesucristo encara lo que no es de Dios.
porque el amor se goza de la verdad. Estas personas llegaron a querer encantar a Jesús cuando había nacido, pero fueron transformados porque había una gloria sobrenatural. Pero la aljaba fue robada por Satanás, su nombre, porque hoy vamos a ver la verdadera aljaba, quiénes somos. ¿Quiénes éramos? Jeremías capítulo 1 verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted es un profeta, amado. ¿Por qué corremos a buscar profetas? Usted es un profeta. Lo que pasa es que el encantamiento nos perdió. Y lo lindo de esto es, antes que te formase, y la palabra formase es yatzar, y la palabra yatzar es moldear en una forma específicamente. Significa que antes que nosotros nos formaran en el vientre de nuestra madre, donde nacimos, la cual bendigo y amo, pero antes de que estuviésemos en ese vientre, nosotros estuvimos en el vientre del Padre, en la matriz del Padre. Nosotros salimos de los lomos del Padre. Por eso es que Él nos conoce a perfección. Por eso es que el que dice, antes que te formase, antes que estuvieras en el vientre, yo te crié. Antes que te formase, estuviste en mi vientre, en mi matriz. Por eso te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que Dios nos conoce. Somos hijos de Dios. Pero cuando venimos a este mundo lleno de encantamiento, lleno de maldad, lleno de siseo de la serpiente, nos tocó nacer por Adán, que entregó la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Logró entregarnos. Y entonces ahí es donde el Salmo 51:5 dice: en pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero vamos a la raíz de esto para terminar. ¿Cómo identificamos que antes de nacer estuvimos en los lomos del Padre? ¿O estuvimos en la matriz del Padre? ¿Cómo es que Él me dice que antes que me formase, yo te santifiqué? Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Nacimos dentro del Padre. Nacimos para hacer luz a esta nación. Tiene que haber un remanente que levante la palabra de Dios, que levante la verdad, que ande en santidad y que luche contra los encantamientos que hoy somos sometidos. Que el pueblo es sometido. Antes que eso. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Nosotros venimos de la matriz del Padre, iglesia. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu para que Él nos llame hijos. Aquí es donde viene. Aquí es donde viene. Nacer de nuevo. Y ayer mi hijo me preguntaba y me hacía esta pregunta y me dice: papi, ¿cómo es nacer de nuevo? Yo le digo: mire, nacer en espíritu. Bueno, es un niño de 8 años. Y él me decía: papi, no tiene lógica lo que me decís. No entiendo. No tiene lógica. Y cualquiera persona que vive en encantamiento, lógicamente no es mi hijo, tiene 8 años, está aprendiendo la Biblia, se puso a leer la Biblia conmigo, se puso a orar conmigo y me hizo esa pregunta. Y así hay muchos hoy que ya son mayores, pero viven encantados y no entienden el nacer de nuevo.